Bueno, él es kinesiólogo y quiropráctico, tiene formación en kinesiología deportiva en el Centro de Estudios Universitarios del Real Madrid, cuenta con vasta experiencia como kinesiólogo, eh, tanto de la rama de básquetbol como de fútbol del Club Deportivo Universitario, Club Deportivo Universidad de Concepción, como así también en algunas selecciones universitarias en varios juegos universitarios. Su nombre es Víctor Pérez, él nos acompaña desde Concepción, así que es un honor tenerlo nuevamente con nosotros en esta nueva jornada. Él ha sido uno de los expositores que, como mencioné en un comienzo, se repite el plato. Vamos a darle paso con su micrófono, su video, y que nos permita compartir su pantalla. Ok. Ok. Bueno, buenos días. Primero que nada, ¿cierto? Agradecer al equipo organizador de Serem, ¿verdad? Hugo, Mario, la invitación nuevamente, tal como dicen, me repito el plato con mucho agrado. Saludo también a todos los colegas y profesionales de otras áreas, estudiantes que nos están escuchando tan temprano. Muy contento pese a esta situación de pandemia que nos hace compartir de esta manera. En general nos gusta estar de manera presencial y poder conversar el cafecito y llevarnos un poquito más de cara a cara, pero esta es la nueva manera que tenemos y me parece que ha sido una iniciativa genial de los compañeros del sur, o de más al sur, pero yo soy de Concepción, que también es el sur, ¿verdad? Esto de poder hacer esta actividad online. Yo también estoy aquí con mi cafecito y con la camiseta puesta de la jornada, y, y sigue el compromiso, ¿cierto?, que tomamos, ya que por ahí se dejó el mensaje, sigue el compromiso de que hagamos una próxima jornada presencial en nuestra ciudad, en Concepción. Lo que yo voy a transmitirles hoy día son el tema de consideraciones para el manejo kinésico en lesiones de rodilla, y básicamente no es una exposición basada en cuadros patológicos, en detalles biomecánicos, ni en mucha estadística, pero sí vamos a mencionar algunas cosas de aquello, y voy a intentar transmitir un poquito la experiencia que yo he tenido y que hemos tenido como equipo de trabajo vinculado al básquetbol en distintos momentos, y, y algunas conclusiones a las que hemos ido llegando. ¿Ok? Bueno, vamos a introducción, ¿cierto? Primero recordar que las lesiones de rodilla son algunas de las principales causas de consulta en las consultas médicas y kinésicas de parte de los basquetbolistas por el nivel de limitación funcional que llegan a producir. Esta articulación, si bien no vamos a hacer, como dije, un recuerdo anatómico importante ni grande, pero sí recordar algunos detallitos. Por ejemplo, que esta articulación está principalmente diseñada para aportar estabilidad al cargar peso en la movilidad y en la locomoción. Es muy inestable por lateral y por medial, y esta estabilidad o la escasa estabilidad que tiene está dada por la morfología que tiene la articulación, por sus estructuras pasivas, ¿cierto? Cápsula, menisco, ligamento, y sus estabilizadores activos, que son los músculos. Recordar también que es una articulación que tiene dos grados de movilidad, uno que es básicamente activo, voluntario, ¿cierto?, que es flexo-extensión, y la rotación externa e interna automática, que se da en los últimos grados de extensión y flexión de la rodilla. Y tiene una gran problemática, que es mezclar estabilidad con movilidad, especialmente en deportes como el básquet. Hay que recordar que esta es una articulación que está entre dos articulaciones muy móviles, que son la articulación del tobillo y el complejo lumbopélvico-cadera. No podemos pretender separar la cadera, ¿cierto?, de la pelvis y de la columna lumbar. También por esta articulación atraviesan varios músculos biarticulares, y que por lo tanto en las distintas posiciones en que tenga la articulación va a cambiar el mecanismo de acción de estos músculos. Tiene una importancia propioceptiva dada, o en el control sensorimotor, como prefiero decir, dada la gran cantidad de receptores que tienen sus distintas estructuras, ligamentos, retináculos, cápsulas, etc. Y
recordar también este detalle importante, ¿cierto? Que según la literatura, ¿verdad? Se considera que el ángulo Q de la rodilla es normal hasta los 15 grados y sobre los 20 sería patológico, lo que es complejo porque especialmente en los varones jóvenes, en algunas damas también, ¿cierto? Este ángulo se ve sobrepasado y por lo tanto hay que realizar algunos ajustes desde el punto de vista terapéutico. El baloncesto, si bien no es un deporte definido como deporte de contacto, es un deporte con mucho contacto. Y hay una sobrecarga de trabajo que se produce en las extremidades inferiores, ¿verdad? Hay mucho movimiento explosivo, cambios bruscos de dirección, saltos, etc. Y por otra parte también es importante recordar algunas características físicas de los jugadores de básquetbol, si bien hay de todo tipo, lo común es que sean deportistas de gran estatura y de peso elevado, pero que además generan grandes traslados dentro de la cancha. Ahora, hay distintos estudios, yo voy a citar solo algunos, ¿cierto? Marante y Cole, ¿cierto?, realizaron un estudio más bien descriptivo con el fin de determinar la incidencia de lesiones traumáticas relacionadas con el básquet. Y encontraron algunas cosas que llaman la atención. Primero, que por lo general se lesionan más los hombres que las mujeres. Puede estar sesgado, a lo mejor la población que evaluaron, ¿cierto?, eran más varones. Hay una mayor incidencia de lesiones en el miembro inferior con respecto al miembro superior. Desde el punto de vista de cómo se lesionan las distintas articulaciones o en qué orden de importancia, encontraron que se lesionaba primero el tobillo, yo estoy plenamente de acuerdo, posteriormente la rodilla y después la columna, y sigue. Podíamos tener algunas discrepancias con la experiencia que uno ha tenido, pero bueno, este es el estudio, ¿verdad? Y cerca del 60% de los jugadores han acudido al traumatólogo en más de alguna ocasión por distintas lesiones. Otros datos importantes que hay que considerar: en la NBA las extremidades inferiores soportan cerca del 60% del total de las lesiones. Las lesiones capsuloligamentosas representan entre el 25 y el 35% de las lesiones, siendo el esguince de tobillo y la patología del ligamento cruzado anterior de rodilla, ¿verdad?, que en conjunto ocupan alrededor del 50% de las lesiones. Bueno, entre las otras estructuras lesionadas también cabe mencionar los tendones, que ocupan el segundo lugar con un 30%, y a nivel de rodilla eso es muy común también. Recordar que son lesiones básicamente por sobrecarga más que traumática. En general, tenemos un montón de, hoy en día especialmente, en que hay mucha tecnología que nos permite evaluar las articulaciones o los complejos articulares, chequear las lesiones, hacer una evaluación preventiva, ¿verdad? Lo cierto es que son pocos las instituciones y son pocos los kinesiólogos y los fisioterapeutas que cuentan con esta infraestructura. Y hoy en día las universidades han venido a hacer un gran aporte a este respecto, ¿cierto? Que nos reciben con nuestros equipos, con nuestros jugadores, y nos permiten, a cambio de tener un nene para trabajar, ¿verdad?, con sus estudios y con sus alumnos, ¿cierto?, nos permiten tener información detallada de cómo están nuestros deportistas, por ejemplo, al inicio de la temporada. Pero en general, los que están aquí presentes, la gran mayoría de los kinesiólogos, de los preparadores físicos, de los médicos, no cuentan con esa tecnología, y nos encontramos con una realidad como la que se está viendo ahí en la diapositiva, donde muchas veces tenemos que resolver en el minuto si el deportista puede seguir o no, y donde el tratamiento, la terapéutica de estas lesiones se inicia desde el primer momento. Recordar algunas cosas también, otras consideraciones importantes respecto de la rodilla, ¿verdad? Y que esto también suma y sirve para prácticamente todos los complejos articulares. La función muscular va a cambiar, como lo mencionamos antes, con el cambio de posición articular. La alineación articular siempre va a ser crítica en la determinación de los deslizamientos articulares, vale decir, es necesario evaluar las relaciones articulares. Aquí la experiencia juega mucho
un rol importante. La disminución del rango puede deberse a inestabilidad o laxitud ligamentosa o pobre reclutamiento muscular. Ojo, recordar que en muchas ocasiones encontramos que un músculo determinado está débil y creemos que lo que tenemos que hacer es fortalecerlo con ejercicio y todo, y la verdad es que a lo mejor no está débil, a lo mejor hay una inhibición muscular, y con una corrección articular el músculo recupera su activación normal y puede funcionar, y no evitamos pérdida de tiempo. Por eso que es importante chequear la alineación articular. Otra cosa sumamente importante y que pasa cuando tenemos deportistas lesionados es que no podemos evaluar la fuerza o función muscular bien si hay alteraciones en la relación articular. Por lo tanto, siempre, y ahí está con mayúscula, ¿verdad?, rangos antes que fuerza. Si hay restricción articular, no podemos pretender trabajar bien esa musculatura, menos evaluarla bien. Frente a una lesión, el cuerpo siempre va a actuar compensando. Y aquí es donde tenemos que tener ojo, porque las compensaciones, si bien pudiesen tener un patrón, ¿verdad?, son distintas en cada persona, aunque presenten la misma alineación alterada. Y van a depender estas compensaciones del reclutamiento para una función específica. Ahora, ¿cómo identificamos las compensaciones? Bueno, lo principal, ¿cierto?, o lo primero es cómo se reproducen los síntomas. Generalmente una compensación lo que busca es evitar la reproducción del síntoma fundamental que presentan los pacientes, que es dolor, ¿ya? Entonces tenemos que chequear si hay una limitación particular o individual del movimiento. Tenemos, por ejemplo, el clásico jugador que luego de una lesión cápsula ligamentosa de rodilla evita el choque, evita el rechazo con esta rodilla lesionada. Es el típico jugador que bandejea y bandejea con un paso y cae con la misma pierna con la que rechazó. Evita el doble ritmo. Sin embargo, le sale fluido y muchas veces no nos damos cuenta de aquello. Es importante en ese sentido, aquellos que tenemos la suerte de trabajar en un equipo, de conocer a nuestros jugadores, saber cómo es su estilo de juego habitualmente, cómo es su patrón de carrera, su patrón de marcha. Estas compensaciones, por ejemplo, especialmente en el caso de rodillas, son jugadores que claudican en la marcha normal, pero compensan de tal manera en la cancha que en la carrera no se nota. Uno se da cuenta cuando entran a la cancha o cuando salen al camarín, qué sé yo. Hay que tener un entendimiento de los tejidos periarticulares y de cómo se relaciona con otras estructuras. En este caso, tal como decíamos antes, el complejo articular del tobillo o el complejo lumbopélvico-cadera, y por qué no mencionarlo también, es cierto, la columna. Se adoptan o permiten conductas posturales especiales y tenemos que ser capaces, bueno, ya lo mencioné antes, ¿verdad?, de reconocer algunos patrones de movimiento poco comunes para este deportista lesionado. Entonces tenemos este complejo articular de la rodilla, ¿verdad?, que puede sufrir traumatismo o tener presencia de lesiones cartilaginosas, lesiones musculares y lesiones ligamentosas y meniscales, ¿cierto?, que por lo general nos van a producir una irritación o un cuadro inflamatorio, un proceso inhibitorio muscular, no de debilidad muscular, como lo dije anteriormente. Recordemos, por ejemplo, lo que pasa en un derrame articular de rodilla con la inhibición del vasto medial oblicuo, por ejemplo. No sacamos nada con trabajar y hacer ejercicios de fuerza del vasto medial oblicuo si no nos preocupamos primero de drenar ese derrame y el consecuente dolor. ¿Qué es lo que debo considerar entonces? El mecanismo de lesión. Vuelvo a repetir, dentro de la suerte y de la fortuna que tenemos los que trabajamos con un equipo en cancha, ¿cierto?, nos permite saber exactamente, si estamos atentos al juego, cuál fue el mecanismo de lesión. Al final vamos a volver un poco sobre este tema. Determinar qué estructuras están afectadas, si hay aumento de volumen,
si hay bloqueo de la articulación de la rodilla, y aquí hay un tema importante, en general uno aprende, y para los estudiantes aquí presentes, uno aprende que el bloqueo de la articulación de la rodilla es patognomónico de lesión meniscal. Lo hemos leído, lo hemos aprendido, nos lo han enseñado los profesores, lo hemos enseñado a los alumnos, pero hay que tener una salvedad. Este bloqueo, cuando se produce en la misma posición, en el mismo ángulo de movimiento, sin sufrir variaciones, hablamos de una lesión meniscal. Cuando este bloqueo se produce en distintas posiciones y en distintos momentos, ¿verdad? Probablemente estamos hablando de un cuerpo articular libre, ¿ya? Entonces, no siempre bloqueo es sinónimo de lesión meniscal. Sí, es lo primero que sospechamos, y probablemente cuando lo evaluemos y cuando veamos una imagen, ¿cierto?, una resonancia, es muy probable que sea, pero considerar también que pudiera ser otra estructura. Si hay inestabilidad, ¿y cómo es esta inestabilidad? Primero, si hay una inestabilidad de los test ortopédicos, ¿verdad? Es decir, si hay una inestabilidad clínica, que es muy común tener una inestabilidad clínica, pero al momento de moverse en la cancha, el jugador no siente esa molestia, pero también nos pasa al revés. Cuando tenemos ese jugador que a los test ortopédicos, ¿cierto?, y a la imagen se ve un ligamento fuerte, un ligamento que sostiene y que tolera bien los test ortopédicos y las pruebas ortopédicas, pero que va a la cancha, porque en el gimnasio no está controlado también no tiene problema, pero va a la cancha y con los movimientos propios del deporte tiene sensación de inestabilidad. Es sumamente importante trabajar en base a aquello. Esa sensación de Lingway, él vuelve y te dice, Víctor, ¿sabes qué? Se me va la rodilla, no estoy listo. Es sumamente común y hay que considerarlo, ¿ya? Y eso también tenemos que trabajarlo en nuestro deportista. Un recordatorio, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos? La forma de moverse que tiene. Idealmente, si lo conocemos, va a ser más fácil. Desafortunadamente, probablemente algunos de los aquí presentes ven muchos deportistas, pero lo ven en su centro clínico, no tienen la oportunidad de ir a verlos en acción. Pero sí sería ideal que pudieran observar cómo se desenvuelve en condiciones normales, ¿ya? Su postura en general, su comportamiento en relación al dolor. Yo aquí quiero destacar algo que uno ha ido aprendiendo con el tiempo. Hay que cortarla con decir que un determinado jugador cuando tiene dolor es niñita aún. He tenido la suerte de trabajar con muchas damas. Bueno, Tania va a hablar más tarde justamente de la lesión en las jugadoras de básquet, pero la verdad es que ojalá los varones fuéramos más niñitas para tolerar nuestros problemas y nuestros dolores. En general, la gran mayoría de los varones les cuesta tolerar bien el dolor frente a una lesión. Lo menciono así porque en el deporte profesional, a diferencia del deporte formativo, muchas veces, especialmente en etapas clasificatorias, en playoffs o en finales, tenemos que jugar con la lesión del deportista y con el dolor. Y el comportamiento en relación al dolor, en mi experiencia personal de las damas con los varones, no se puede comparar. El varón tolera el dolor, es capaz de jugar y todo, pero su actitud frente a eso es estar todo el rato recordándose y recordándole a todo el mundo que tiene dolor. Las damas no, se lesionan, les duele, se callan y juegan. Así que erradiquemos esto de que es niñita porque dice que le duele algo, porque las niñitas no son así. Créanme, tengo 2 niñas, una de ellas es basquetbolista y hay que estarla sacando cuando está lesionada así a la rastra de la cancha. Es muy importante la actitud entonces del deportista frente a la lesión y frente al dolor. Y la voluntad al movimiento. Hay movimientos que derechamente el deportista no va a poder hacer con la lesión. Por más que quiera, digamos, por la limitación funcional que va a tener. Pero hay que ver. Retomamos entonces con respecto a las lesiones traumáticas de rodillas. Tenemos estas lesiones, bueno,
que son traumáticas, ¿verdad? Que están dadas por el contacto con estructuras y son el resultado de esta fuerza externa que se aplica directamente sobre la rodilla u otra estructura, resultando en una lesión o en un daño estructural de la rodilla. Y aquí es súper importante cuál es la posición que tiene la rodilla al momento de recibir esta fuerza, cuál es el vector de la fuerza, cuál es la magnitud y el punto de aplicación, que finalmente es lo que va a determinar qué estructuras van a resultar dañadas y qué tan dañadas van a estar. Las más comunes, ¿verdad? Son las que ustedes pueden ver ahí, los distintos tipos de 15, colateral, medial y lateral, cruzado anterior y posterior, meniscopatía, combinadas, complejas, ¿verdad? Y la sinovitis traumática de rodilla. Es súper importante recordar que, dada la estructura del complejo articular de la rodilla, es muy difícil que haya una lesión aislada. ¿Ya? Es muy común que estas lesiones, especialmente del compartimento medial de la rodilla, sean combinadas. Y bueno, dentro de ella tenemos la característica y la clásica triada maldita, la triada de O'Donoghue, ¿verdad? Que es la lesión del ligamento cruzado anterior, menisco medial y ligamento colateral medial, que desde el punto de vista terapéutico, cuando hay que enfrentarla, especialmente postquirúrgica, enfrentamos a un deportista que tiene mucho miedo a la terapia más bien activa. Ahora bien, también tenemos las lesiones por sobrecarga de la rodilla, ¿cierto? Y pueden englobarse en dos categorías, aquellas que tienen macrotraumatismo, microtraumatismos repetitivos. Generalmente sean por alteraciones estructurales o lesiones del pie, ¿cierto? Un pie, por ejemplo, hiperpronado, ¿verdad? Que nos va a generar un aumento del ángulo Q y con la sobrecarga que eso trae, ¿verdad? Nos puede generar también un estrés medial de rodilla. Algunas otras alteraciones estructurales y lesiones por sobre la rodilla, una bursitis petrocantérica nos puede influir directamente en el funcionamiento de la banda iliotibial y por lo tanto nos puede sentar las bases para una disfunción femoropatelar, por ejemplo. El uso de implementos inadecuados, básicamente el calzado, ¿ya? Tenemos las lesiones, dentro de estas lesiones, mencionar las más comunes, el síndrome de hiperpresión lateral, la enfermedad de Osgood-Schlatter, distintas bursitis y el síndrome de fricción de la banda iliotibial, además de la tendinopatía, donde las más comunes son las que están ahí, ¿verdad? Rotulianas, cuadricipitales, de la pata de ganso, de la porción larga del bíceps, y pueden ser agudas o crónicas como la estendinosis. Hallazgos más comunes, entonces, cuando nos enfrentamos a una rodilla lesionada, un daño estructural, de las distintas estructuras que ya mencionamos, dolor, impotencia funcional, bloqueo articular si lo hubiera, dependiendo de la lesión, aumento de volumen, disminución de rangos articulares activos y pasivos, alteraciones musculares, inestabilidad estática, inestabilidad dinámica, y un patrón de la marcha alterado o claudicación. No necesariamente claudicación, pero un patrón de la marcha que no es el habitual. Aquí me voy a detener un poquito, ya estamos relativamente cerca del final. Me quiero quedar con un par de cuadros resumen. Y dentro de los antecedentes que contamos, los mecanismos de la lesión en la rodilla y el daño resultante en los tejidos blandos. Entonces, aquí vemos tres columnas, ¿cierto?, donde la fuerza es ejercida sobre la rodilla en distintas posiciones de la misma y cómo se afectan las estructuras en la articulación. Esto es sumamente importante desde el punto de vista de hacer un buen diagnóstico diferencial y nos permite tener una idea aproximada de con qué nos vamos a encontrar si es que conocemos el mecanismo de lesión antes de evaluar al paciente. Por ejemplo, si tenemos una fuerza ejercida sobre la rodilla que está en valgo, en esa dirección, con ese vector, ¿verdad? Un vector valguizante, el daño resultante en los tejidos de las fuerzas tensiles va a ser por medial, básicamente la estructura de la porción medial de la rodilla, el ligamento colateral medial, la cápsula medial,
el tendón de la pata de ganso, los tendones de la pata de ganso y el menisco medial. Y desde el punto de vista compresivo, el menisco lateral. Por ejemplo, si tenemos un desplazamiento tibial posterior, que se da cuando un basquetbolista cae de rodillas de manera violenta en la cancha, ¿cierto? Uno lo primero que piensa, ¿verdad?, es que desde el punto de vista tensil se lesionan los ligamentos meniscofemorales, probablemente si hay una estructura muscular que se lesiona sería el popliteo, desde el punto de vista cápsulo ligamentoso, principalmente el ligamento cruzado posterior y las cápsulas articulares por medial y por lateral. Y las fuerzas compresivas, la porción anterior del menisco medial y lateral por su ubicación anatómica. Si tenemos, por ejemplo, un mecanismo o una fuerza ejercida sobre la rodilla en hiperextensión, ambos ligamentos cruzados y la cápsula articular posterior, desde el punto de vista de las fuerzas tensiles, y la porción anterior del menisco medial y lateral. Entonces, este cuadro resumen es muy útil, no es necesario sabérselo de memoria, pero la verdad es que nos aporta mucho al momento de enfrentar una rodilla lesionada, ¿cierto? Y si tenemos antecedentes respecto del mecanismo de lesión. Ahora, otra cosa importante, cuando no estamos en la cancha, es lo que nos informa el paciente, el relato del paciente, ¿ya? Que también, a ver, tenemos dos tipos de pacientes. Aquí tenemos el paciente que se lesionó y se le borró la tele. No recuerda cómo fue, no recuerda cómo estaba la rodilla, cuál era la posición del pie, pasa. Pero tenemos otros pacientes que sí tienen perfectamente claro cómo fue el mecanismo y si bien no podemos dar fe de que es exacto como nos dijo, también nos va a generar una orientación. Entonces el paciente nos relata, por ejemplo, un inicio traumático del dolor que ocurre durante el salto, rotaciones o cambio de dirección con el pie fijo. Sospechamos primero una lesión ligamentosa del cruzado anterior, una posible luxación patelar, si además nos relata que él siente que la rodilla se le salió y entró, un posible desgarro meniscal y una posible ruptura de cuádriceps. Esto está en el terreno de los posibles. Si hay, por ejemplo, una lesión traumática que resultó en una fuerza en varo o valgo ejercida sobre la rodilla, posible lesión de ligamentos colaterales, medial o lateral, dependiendo de si fue la lesión en varo o en valgo. Si hay aumento de volumen en la rodilla con bloqueo y ruido y clics ocasionales, ¿verdad? Posible desgarro meniscal o posible cuerpo libre de articulación, como lo mencioné anteriormente, y por lo tanto tenemos que preguntar, ¿cierto?, en qué rango de movimiento ocurre, si es específico o si es variado, ¿ya? Y si tenemos un paciente, como nos ocurre a algunos ya hoy en día, con dolor de rigidez matinal que disminuye luego de algunas horas y después de dar algunos pasos, ¿verdad?, un posible cuadro degenerativo o artrósico. Ahora, potenciales factores predisponentes de lesión de cruzado anterior, que como dijimos al inicio, es una de las lesiones más comunes en rodilla en los basquetbolistas, ¿cierto? Considerar dos tipos de factores, aquellos que son extrínsecos a la rodilla, no al deportista, a la rodilla, como los movimientos específicos del deporte, el interfaz del calzado, superficie o terreno de juego, pie hiperpronado, que es intrínseco del deportista, pero extrínseco a la rodilla, ¿verdad? Inclinación o tilt pélvico anterior, una pelvis ancha, y aquellos que son intrínsecos a la rodilla, un ancho del surco intercondilar insuficiente, un ligamento cruzado más bien corto, de pequeño tamaño, genu recurvatum, laxitud articular o alineación o mal alineamiento de las extremidades. Ahora, una vez que tenemos, ¿cómo vamos por la hora? Estamos, más o menos bien, más o menos justo, estamos por terminar. Una vez que tenemos a nuestro deportista y tratamos la lesión que sea de manera específica, tenemos que ponerlo de vuelta en la cancha. Y para eso cada uno elegirá cuál es la principal herramienta terapéutica que utiliza. Nosotros por lo general con el equipo de Clínica Kinemóvica Sport, con el colega, lo quiero mencionar, Fabricio de Serra, con quien trabajamos en la Universidad de Concepción actualmente,
Utilizamos mucho trabajo en el gimnasio terapéutico. La verdad es que desde el punto de vista de la fisioterapia, en las primeras etapas, muy poco, pero nos vamos al gimnasio y nuestra clínica ha adquirido algunos equipos de marca Kaiser que ustedes van a ver acá. Y lo que hacen estos equipos es un sistema de presión neumática, ¿verdad? Y que nos permite determinar la carga de manera más específica posible. Entonces, ahí trabajamos de manera unilateral, ambas piernas, sin la presencia de la gravedad. Y bueno, ahí está uno de los regalones nuestros, Diego Silva, ¿verdad? Y vamos siguiendo una secuencia lógica. Yo no sé si ustedes notaron un detalle, creo que en este video, 7:47 AM, el deportista tiene que estar todo el día en función de su rehabilitación, el deportista profesional al menos. Y bueno, el terapeuta tiene que estar en función de lo mismo también, así que tempranito en el gimnasio. Después seguimos, ¿verdad?, con una secuencia funcional, donde empezamos a estresarlo un poco, empezamos a trabajarlo, y después, por fin, vuelve al uso de la pelotita, primero con algunos movimientos suaves, de a poco retomando, y finalmente exigiendo un poquito más, poniendo desplazamientos laterales, retrocediendo, etcétera, hasta que el jugador puede estar en condiciones de volver a la práctica con sus compañeros. Tampoco descuidamos el uso tradicional de las pesas y algún trabajo específico, excéntrico, por ejemplo, para las tendinopatías rotulianas. En el fondo tenemos que utilizar todo lo que tengamos a mano. No necesitamos tampoco tener un tremendo gimnasio, muchos elementos, pero sí tener claro el mecanismo de lesión, ojalá, las estructuras lesionadas, el resto de las estructuras que se puedan ver comprometidas, mantener la condición de nuestro deportista. Y hay una cosa sumamente importante, que es tratar el temor. El vencimiento del temor es fundamental en el deporte. Si bien los objetivos kinésicos en la kinesiología deportiva son muy parecidos, sino los mismos que en la kinesiología musculoesquelética tradicional, hay dos cosas que para mi gusto marcan un poquito la diferencia. Una es que el kinesiólogo deportivo tiene que jugar con los tiempos, especialmente en el deporte profesional. Y dos, en el fondo hay que ganarle la carrera a la lesión, hay que tratar de ganarle a la evolución natural de la lesión. Y dos, el vencimiento del temor. En las lesiones, especialmente de extremidades inferiores, de tobillo y de rodilla, es importante vencer el temor. Los que han practicado este u otros deportes y han sufrido lesiones de este tipo, saben que el dolor se les va a quitar ya estando en la cancha. Es muy difícil que en una liga nacional de básquetbol como la que tenemos en Chile, que es una liga corta, con un equipo corto, podamos tomarnos todo el tiempo necesario hasta tener al deportista o al basquetbolista sin dolor para retornarlo a la cancha. Y gran parte de eso tiene que ver con el manejo del dolor. Ya estamos terminando. Yo, la verdad es que los que me han escuchado alguna vez, si no son las mismas fotos, son muy parecidas. Estas son mis niñas. Yo siempre, más allá de lo kinésico y de lo deportivo, quiero recordarles que todos tenemos que tener un motorcito, una motivación. Algunos tenemos la suerte, me imagino que todos los que están escuchando tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, o estamos buscando trabajar y desempeñar lo que nos gusta, lo que nos hace muy felices en lo profesional. Pero tenemos que tener un motor personal que va cambiando con el momento de nuestra vida. Cuando estamos en el colegio, nuestro motor son nuestros padres, ¿verdad? Y bueno, y las ganas, ¿verdad?, de salir adelante. Ya cuando estamos en nuestros equipos juveniles también, la garra y ponernos la camiseta siempre.
después la universidad, lograr nuestro título, ser alguien, y ese es nuestro principal motor. Eh, y llega un momento en que llegan estas cositas chicas, que son Barbarita y Victoria, y esas pasan a ser el motor más importante, en este caso de mi vida. Ahora, tengo que ser honesto, estas fotos son sumamente antiguas, la verdad es que siempre las pongo porque no me gusta que me digan suegro, eh, y por lo demás yo las sigo viendo así. No obstante, dado que he recibido quejas y que la gente está aburrida, que muestro siempre la misma foto, quiero contarles que estas son las niñas ahora, tienen 15 y 21 años respectivamente, pero para mí siguen siendo las chiquititas que vieron en las fotos anteriores. Eh, y debo decir que me tienen sumamente orgulloso las dos, cada uno en lo que están. ¿Ya? Estamos ya concluyendo, les quiero dejar mis correos electrónicos, mis datos de contacto, el de Instagram. Por favor, si alguien tiene alguna inquietud más allá de la mesa redonda, me puede escribir un correo, puedo compartirle la presentación, con toda confianza. La verdad es que esto del quédate en casa, ¿cierto?, nos hace tener un poquito más tiempo a veces para relacionarnos más con los colegas y poder aclarar dudas y compartir lo que tenemos. Así que les quiero agradecer su atención y